Y ojo, como ya se les dice, el encendido de cámara no es opcional, sino que es de manera constante. Eso tienen que hacerlo porque es su obligación. Muy bien, funciones trigonométricas inversas, parte 2, trigonometría, quinto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mati Benavides, o sea yo. Y vamos a continuar. Ya la clase pasada habíamos visto bastante de las funciones trigonométricas inversas. El día de hoy solamente... Ah, pero faltaba el resultado del quizzes, ¿no? Claro, faltaba el resultado del quizzes. A ver. Muy bien. Sí estoy compartiendo, ya está. En el quizzes, a ver, quinta y secundaria, trigonometría, tenemos 20 para Narváez. Con su 100%, también tenemos para Ticona 20. Después, Coronado tiene 19. Luego, Bruno tiene 18. 17 tiene Juárez, Juárez, González. Y Párraga. 16 tiene Sánchez. Y Castro tiene 11 por lo menos. Yes. Esas son las notas. Hoy vamos a comenzar con la clase. Me están pidiendo, calcula el valor del arco seno de 1/2 y el arco coseno de -1/2. A ver, nosotros habíamos visto que los negativos tienen características, pero en el caso del coseno hay que tener cuidado. Acá dice -1/2. ¿Dónde estará definido ese coseno? Muy bien. Habíamos dicho que si nosotros tenemos así, arco seno de un ángulo negativo, o de un número negativo, perdón, el arco tangente de un ángulo negativo, el arco cotangente del ángulo negativo y el arco secante y arco cosecante, perdón, no secante, sino el arco cosecante. ¿Qué pasaba con ellos? Habíamos definido para ellos, ¿no? No nos vamos a complicar la vida, solamente con ellos. Para ellos tendríamos menos el arco seno de X. Para la tangente también. Pero ¿qué pasaría si tendríamos arco coseno de un ángulo negativo? Si tenemos arco coseno de un ángulo negativo, eso será, si hablamos en sexagesimal, 180 menos el arco seno. Arco coseno, perdón. Entonces, cuando es ángulo negativo, solamente el único que cambia es el coseno. Siempre se le dice, ¿no? El coseno es el que cambia en todo caso. Y así es como se interpreta. ¿Está? Muy bien. Entonces me están pidiendo justamente el ángulo alfa, ¿no? Obviamente que el arco seno de 1/2 y el arco coseno de -1/2 son ángulos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es reemplazar sus valores. Arco seno de 1/2 más arco coseno de -1/2. Muy bien. El arco seno de 1/2. A ver, tenemos que definir qué ángulo es. Para eso, ¿qué se hacía? ¿Se acuerdan? La clase pasada, si teníamos función arco, decíamos seno de qué ángulo, vamos a colocarle tita, me da 1/2. Muy bien. ¿Seno de qué ángulo? A ver, vamos a ponerlo bien. Ahora sí. Tenemos en este acápite arco, en este acápite vamos a poner, ¿sí? Mejor, más ordenadito. Arco seno de 1/2.
Si me están pidiendo arcoseno, eso se convierte en ¿qué? En seno de un ángulo. Vamos a ponerle tita, que es igual a un medio. Muy bien, ¿seno de qué ángulo te da un medio? ¿Seno de qué ángulo te da un medio? 30. De 30 grados, muy bien. Seno de 30 grados. Correcto, el seno de 30 te da un medio. ¿Qué más tenemos? El otro, el arco coseno, ¿no? El arco coseno de menos un medio. Lo que tenemos que hacer aquí es convertirlo en esto, ¿no? Es 180 grados. ¿Por qué? Porque acá no sería inversible, pero si yo le hago esa resta, sí va a ser inversible. Tendríamos el arco coseno de un medio. Muy bien. Y el arco coseno de un medio será coseno de qué ángulo beta me da un medio. Muy bien. Coseno de qué ángulo me da un medio. 60. Coseno de 60, ¿no? Por lo tanto, en el primer caso, el ángulo tita vale 30 grados. Y el ángulo beta vale 60 grados, ¿sí? Ahí está. Listo. Alfa es igual a esa suma. Pero el arco seno de un medio es 30 grados. Vamos a ponerle 30 grados, ¿sí? 30 grados más. Ojo, estamos viendo para esto 180. Aquí tienes un resultado de la web. Solo se activa. Bueno, 180 menos el ángulo de 60 grados. Muy bien, entonces alfa es igual a ¿cuánto? 30. 30 más 180, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me dice? 210. Muy bien, 210. 210 menos 60, ¿cuánto sale? Finalmente. 150. 150. Ya está. Muy bien, y ese sería el resultado a ese ejercicio. Entonces lo que hemos hecho es lo que hicimos la clase pasada, convertir, bueno, encontrar el ángulo que justamente le da sentido, ¿no? El arco seno de un medio será seno de un ángulo que me dé un medio, y ese es 30 grados. Y el arco coseno de menos un medio lo descomponemos como 180 menos el arco coseno de un medio, y buscamos coseno de qué ángulo te da un medio, es 60 grados. Y de ahí lo reemplazamos, ¿no? Lo reemplazamos y calculamos el ángulo que es 150 grados. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver cuándo está con la cámara encendida. Solamente su compañera Párraga es la única que está con la cámara encendida. La única. Vamos al siguiente ejemplo o siguiente ejercicio tipo. Número 2. Me dicen si arco coseno de un tercio es alfa, o alfa es igual a arco coseno de un tercio, calcula o haya tangente cuadrado de alfa. Entonces lo que se tiene que hacer aquí es lo siguiente.
Como yo sé que alfa es arco coseno de un tercio, yo lo que voy a hacer es un cambiazo, ¿no? Le hago el cambio, ¿para qué? Para definir esto, ¿no? Digo, coseno de alfa es igual a un tercio. Muy bien. ¿Coseno de qué ángulo te da un tercio? Esa es la gran pregunta. Y para eso tienen que recordar todos los ángulos notables, inclusive los ángulos especiales. ¿Cuál es el coseno de qué ángulo te da un tercio? Profesor, pero eso no está en la tabla. Está bien, no está en la tabla, pero hay un ángulo que sí te da. Que te da 1, 3 y raíz de 10. En este caso sería el ángulo. ¿Cuál ángulo? 37 medios. Y este es 143 medios. Ya está. Ese es el ángulo. Por lo tanto, el ángulo alfa vendría a ser ¿cuánto? No lo vamos a poder encontrar. Acá no. Si hubiera sido tangente, sí. En el triángulo de acá no. Qué pena. Muy bien. Entonces yo solamente sé que el coseno es un tercio. Pero ojo, me están pidiendo secante. Bueno, tangente al cuadrado. Pero yo sé lo siguiente. Seno cuadrado de alfa es un tercio. ¿A cuánto es igual la secante de alfa? Si yo sé que el coseno de alfa es un tercio, ¿a cuánto es igual la secante de alfa? A ver qué me dice. Si coseno de alfa, 3. exacto, se invierte, ¿no? El coseno de alfa es 3. Muy bien. Y en la parte B es donde vamos a desarrollar. Tangente, tangente al cuadrado de alfa. Tangente al cuadrado de alfa por identidades trigonométricas. La tangente al cuadrado de alfa es secante al cuadrado de alfa menos 1. Por identidad trigonométrica. ¿Pero cuánto vale la secante de alfa? 3. Entonces vamos a obtener lo siguiente. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9. ¿Cuánto me saldría 9 menos 1? ¿Quién me dice? 8. Muy bien. Quiere decir que tangente al cuadrado de alfa es 8. Y para eso, ¿qué hemos usado? Hemos usado identidades trigonométricas, ¿no? Esta de acá es una identidad. Identidad trigonométrica, que la tangente cuadrado de alfa es secante cuadrado menos 1. Para eso tienen que conocer todo eso, y por eso es que yo siempre les digo, tienen que conocer todo lo que se hace en trigonometría. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a ir entonces ya a los ejercicios de aplicación para ese caso. Bueno, aplicación no, sino ejercicios. Y acá tenemos un caso. Señala la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Muy bien.
Si a mí me dicen que el arco seno de menos x es igual a menos pi medios, entonces x es igual a 1. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar si la 1 es verdadera o si es falsa. Muy bien, arco seno de menos x es igual a menos pi medios. Muy bien, como yo sé por la propiedad anterior que también vimos en la clase pasada que ese menos sale, entonces va a salir menos arco seno de x es igual a menos pi medios. Menos con menos se van y me da arco seno de x es igual a pi medios. Pero ojo, pi medios en sexagesimal sería ¿cuánto? 180 entre 2. ¿Cuánto es 180 entre 2? ¿A cuánto es igual 180 entre 2? ¿Quién me dice? Es 90. Muy bien. Entonces, por definición del arco seno, si tengo arco seno de x igual a 90, entonces yo lo puedo intercambiar y puede pasar esto. Como se los dije, ¿no? ¿En qué se va a convertir esto? Se va a convertir en seno. Y ya está. ¿Se va a convertir en qué? Seno de 90 es igual a x. Muy bien. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? ¿Quién me dice? ¿A cuánto es igual seno de 90 grados? ¿Quién me dice? Seno de 90 grados, ¿a cuánto es igual? Solamente párgase con la cámara encendida. Seno de 90 grados. Voy a preguntar, ¿ah? Seno de 90 grados, ¿a cuánto es igual? Uno. Muy bien. Seno de 90 grados es 1. Con lo cual dice que aquí es igual a 1. Esto es verdadero. La primera es verdadera. La 2 en romano. ¿Qué me dice? Arco coseno de menos x es igual a 1. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? ¿Se acuerdan? ¿En qué se convertía? En 180. ¿Se acuerdan? 180 menos el arco coseno de x para que esté totalmente definida. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué ángulo será? No sé. Vamos a ver. Para que me dé a 1. Para que me dé a 1. ¿Cuánto debería ser? Pero acá estoy hablando de ángulos. Mira, esto de aquí es un ángulo, si se dan cuenta ustedes. Este es un ángulo. Y este es un número. Entonces no puede haber una igualdad entre un ángulo y un número. No puede haber una igualdad. Por lo tanto, la segunda es falsa. Claro, porque no puedo relacionar un ángulo con un número. El arco coseno es un ángulo. Y toda esa parte de acá es un ángulo. Y la parte derecha, perdón, es un número. Un ángulo no es igual que un número. Ya está.
Vamos a ver. En el siguiente, me dice definido en el intervalo menos 1, 1. Bueno, ahí donde está definido justamente la función seno. Dice que es igual a pi medios. Pero pi medios ya lo teníamos como dato, ¿no? Pi medios vale 90 grados. Muy bien. Vamos a ver si sale 90 grados. Colocamos acá. Menos arco seno. Vamos a colocar menos arco seno de x, porque el menos sale. Y en el caso de acá, ¿cómo se descompone? Como 180 menos arco coseno de x. Muy bien. Y eso me tiene que dar 90 grados, según el problema. Muy bien. Vamos a ver si es cierto eso. Vamos a ver si es cierto eso. Pongo 180 menos, paréntesis, arco seno de x más arco coseno de x igual a 90 grados. Para verificar eso, tenemos que comprobar. Muy bien, en este caso, ¿seno de qué ángulo me da x? Y además, ¿coseno de qué ángulo me da x? Mira, tenemos que comprobar. ¿Seno de qué ángulo me da x? ¿Y coseno de qué ángulo me da x? O sea, quiere decir que el seno y coseno van a ser iguales. Muy bien, antes de hacer esto, mejor lo pongo por acá, aparte, para que quede más bonito. Por aquí. Miramos. Arco seno de x más arco coseno de x. Ya, de acá yo puedo desprender que el coseno de qué ángulo alfa me da x. El seno, perdón. Seno de alfa me da el valor de x. Y en el caso de acá, coseno de beta me da x. Como son iguales, yo puedo igualarlos. Seno de alfa igual al coseno de beta. Si el seno es igual al coseno, ¿cuánto suman sus ángulos? ¿O cómo deben ser sus ángulos? A ver, ¿quién me dice? Si el seno es igual al coseno, ¿qué debe pasar con sus ángulos? A ver, identidades trigonométricas, razones trigonométricas recíprocas. A ver, ¿se acuerdan? Perdón, complementarias. Si el seno es igual al coseno, los ángulos, ¿qué les debe pasar? Los ángulos tienen que sumar 90 grados, porque son complementarias. Entonces quiere decir que todo eso de aquí vale 90 grados. 180 menos 90 es 90. 90 es igual a 90, con lo cual esto de aquí es verdadero. Entonces la respuesta me saldría la letra E. Verdadero, falso y verdadero. ¿Sí? Esa sería la respuesta para ese ejercicio. Muy bien, alumnos. Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Y bueno, pues yo ya les voy diciendo